más que agradecidos del Señor. Le damos infinita majestad al Señor y su gloria en este momento donde vamos a estudiar la lección número 4. Sentimos nuestros corazones rebosando de alegría porque podemos servir al Señor y podemos estudiar y penetrar en su palabra. En esta ocasión nos toca la lección número 4, cuyo título es Renovación y Restauración. El texto áureo se encuentra en Isaías 40, el verso 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán águilas alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso se encuentra en Isaías 40, el verso 31. La lectura bíblica base para esta lección se encuentra en Isaías 40, los versos del 25 al 31. Si no tienes el leccionario, busca tu Biblia en Isaías 40, los versos del 25 al 31. Esta interesante lección tiene 3 objetivos. El primero es analizar cómo se había afectado el concepto de Dios en la experiencia del pueblo a causa del cautiverio y sus efectos. Vamos a asimilar el mensaje que con la imagen del águila se le quiere transmitir al pueblo y explicarnos por qué, paradójicamente, quien imita la acción del águila en medio de la tempestad corre sin cansarse y camina sin fatigarse. Esta ave hermosa, el águila, que se utiliza mucho, muchas personas lo tienen, ¿verdad?, en sus casas como una ave que los ayuda y los inspira. Y en el vocabulario nos dice que es un ave que le saca provecho a la tempestad. En lugar de huir de la tempestad y de los efectos del viento, la espera serena y tranquilamente. Una de sus cualidades es que durante la tempestad abre sus alas y no las agita, dejando que los fuertes vientos la eleven. No tiene que agitar sus alas y la tormenta la eleva a alturas que nunca había alcanzado en tiempos de bonanza. Interesante descripción del águila. Vamos a pasar ahora a la lectura bíblica base para la lección. Como les dije, está en Isaías 40. Vamos a comenzar leyendo por el 25. Dice así la palabra del Señor. El Dios Santo pregunta: ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Levanten los ojos al cielo y miren. ¿Quién creó todo eso? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Gracias, Señor, por esa palabra tan preciosa que nos llega y nos da tanto ánimo, especialmente en estos momentos. Tengamos el bosquejo antes de pasar al análisis del texto, y este bosquejo tiene 3 partes. Parte A, el reclamo de Dios ante la actitud del pueblo. El contraste entre un Dios real y los dioses fabricados. Y el reto de Dios, ¿a quién compararlo? En la parte B, la provisión divina en la tempestad, el esfuerzo y la fortaleza.
Y la parte C, el mensaje del águila, actitud ante la tempestad, provechos que obtiene al enfrentarla. Y la última, la aplicación a nuestras vidas, al pueblo. Tengamos al hermano Richard López con el análisis para esta lección. Dios les continúe bendiciendo. El águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de vida, tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas, y sus plumas gruesas. Volar es ahora muy difícil. Entonces el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces, apenas se encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear su pico contra la pared hasta conseguir arrancárselo. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca el nuevo pico con el que después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejos plumajes y después de 5 meses sale victoriosa para su famoso vuelo de renovación, y entonces dispone así de 30 años más. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos en este día. Es una vez más un privilegio de parte del Señor estar delante de ustedes y de todos los que comparten esta lección que di domingo tras domingo. Desde marzo ya hemos estado ofreciendo para la gloria del Señor. Hoy nos toca mirar la lección número 4 de este nuevo leccionario que comenzamos ya y que hemos estado mirando el tema de la crisis. Los primeros 3 domingos hemos visto la crisis desde el pasaje del enfrentamiento de David con Goliat en 1 Samuel capítulo 17. Hoy vamos a cambiar, vamos a dejar ya ese pasaje que terminamos la semana pasada y hoy vamos a seguir mirando el tema de la crisis, pero ya desde el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, tal y como mi esposa Sandra Torres ya lo leyó, y bajo el tema de renovación y restauración, enfocándonos principalmente en el ejemplo del águila que menciona el pasaje de Isaías capítulo 40, y mirando la crisis como una tempestad. Ya hemos estado mirando bajo el tema de la crisis y de las distintas situaciones que cada uno de nosotros vivimos, cómo nosotros podemos utilizar las crisis para renovar nuestras vidas. Y hoy precisamente eso es lo que trata la lección, de cómo las tempestades de la vida siempre nos van a retar y nos retan para que demostremos la capacidad que tenemos para enfrentarlas, para superarlas y obtener resultados positivos de las mismas. O sea que, como hemos mencionado anteriormente, las crisis no necesariamente tenemos que verlas como algo malo en la vida,
sino que son oportunidades que Dios nos está dando para adquirir experiencias y acercarnos al Señor. O sea, cada una de las cosas que nos pasan, después vemos el propósito de Dios en cada una de ellas. Y la lección de hoy está enmarcada precisamente de eso. Y vamos a tomar como ejemplo el mensaje del águila y vamos a partir de la condición en que el pueblo de Israel se hallaba a la altura del capítulo 40 del libro de Isaías, y cómo el pueblo, frente a esa situación, una situación de destierro, una situación de cautiverio, Dios le ilustra y a todo el pueblo y le va a mostrar el provecho que el pueblo va a obtener de esa experiencia que aparentemente es negativa, pero como luego el Señor la convierte en una oportunidad de transformación. Anteriormente, en lecciones que hemos estado discutiendo durante todos estos meses que juntos hemos estudiado la palabra de Dios, hemos hablado un poco del libro del profeta Isaías, y hemos hablado que el libro de Isaías se da en 3 tiempos: un tiempo antes del destierro, luego un tiempo durante el destierro en Babilonia, y finalmente lo que se conoce, como hemos dicho, el trito de Isaías, que es luego del destierro. Pero Isaías 40, este pasaje que estamos viendo en este día, es precisamente el tiempo del destierro, cuando el pueblo de Israel, luego de ser sitiado, luego de ser simplemente destruida la ciudad, destruido el templo, dejar a los ancianos y a los enfermos, los dejaron atrás en la ciudad. Babilonia solamente se llevó a los más fuertes, a los más jóvenes a Babilonia, porque podía sacarles provecho. A los ancianos y a los enfermos los dejó para que murieran en Jerusalén. Así que imagínense ustedes la situación que vivían aquellos que estaban en Babilonia, que habían dejado familia atrás, que no conocían de su destino final, y cómo se sentían luego de haber sido llevados a una tierra extraña, lejos de sus hermanos, lejos de sus cohabitantes, lejos de la ciudad, lejos del templo que tantos ellos adoraban, y ahora en un lugar totalmente extraño, sometidos a la voluntad de un país que les estaba dominando y obligando a cosas que ellos no querían hacer. Así que esa es la situación en la que se encuentra el pueblo, totalmente inmerso y lejos de su país, lejos de su ciudad. De hecho, los salmos, algunos de ellos mencionan: mira cómo recuerdo cuando íbamos al templo, recuerdo las peregrinaciones. O sea, hay parte de esas lamentaciones de estar lejos de Jerusalén que los salmistas recogen para demostrar cómo se sentía el pueblo en esta experiencia, que para el pueblo es una experiencia negativa. Así que vemos al pueblo de Judá, que según fue profetizado por Jeremías, por Isaías y por otros grandes profetas de Israel, se es llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor y se encuentra bajo esta situación que he descrito. Pero fíjense ustedes, hemos descrito una situación que es bastante difícil, pero resulta paradójico entender que esa experiencia amarga que está viviendo el pueblo de Israel frente a una gran tempestad es originada por Dios. Es Dios quien nos sumerge dentro de esta situación. Antes hemos dicho que la prueba produce paciencia, y en las lecciones anteriores definimos paciencia no como la persona que está allí detenida esperando que algo ocurra, sino que paciencia en el sentido bíblico es el actuar con esperanza,
sea, yo sé que estoy pasando por una dificultad, pero en medio de ella yo sé que Dios me sostiene y Dios me seguirá sosteniendo y al final saldré victorioso. O sea, ese es el pensamiento que detrás de la palabra paciencia, hemos explicado anteriormente, recoge la Escritura. Y aquí estamos viendo que el pueblo de Judá se encuentra en Babilonia, pero causado porque Dios tenía que de algún modo provocar un cambio en aquel pueblo que se había alejado de Dios. Fíjense ustedes que desde Moisés, ya cuando se les dio la ley y se les explicó cómo debían conducirse delante del Dios que los había sacado de Egipto, Dios había sido claro: mientras permanezcan en esta ley, ustedes vivirán bien, pero si se alejan de ella, si se alejan de mis caminos, si me dan la espalda, entonces habrán unas consecuencias. Y Dios es un Dios de orden, y esas consecuencias son las que está viviendo el pueblo de Judá a la altura del capítulo 40 de Isaías, donde se habían olvidado de los preceptos, la guía que Dios le habían dado a la espalda a Dios, y se habían ido detrás de dioses paganos. Así que Dios tiene que traer de vuelta al pueblo, y la única manera de traer de vuelta al pueblo es sacarlo de su entorno, sacarlo de su hábitat, sacarlo de su comodidad, sacarlo de su estado de confort en el que estaban y llevarlos a un lugar lejano para que experimentaran lo que era realmente estar lejos de la tierra que Dios le había dado. Así que esa es la condición, pero Dios tenía que hacerlo para mostrarles y enseñarles cómo debían ellos vivir. Así que en los primeros 8 versículos del capítulo 40 de Isaías se motiva al pueblo y se motiva a todos los cautivos a no pensar que su Dios ha sido derrotado y que Dios, realmente los dioses de los pueblos paganos derrotaron al Dios de Israel. No, están exhortándoles, y por el contrario está tratando el profeta de hacerle ver que Dios sigue siendo un Dios fuerte, un Dios que está en medio de ellos y que nunca se había derrotado por nada ni por nadie, porque solamente hay un Dios, el Dios de Israel. Y este pensamiento del Dios de los pueblos, que iba con su pueblo, a la guerra, es parte de la conciencia de los pueblos. Fíjense ustedes, si es así, que en el cortometraje que presentamos en la lección del domingo pasado, ustedes vieron allí cómo cuando el escudero hablaba en nombre de Goliat y retaba a los ejércitos de Israel, decía: mira, ¿qué pasa con su Dios? Nosotros venimos aquí, el Dios de ustedes, ¿dónde está? O sea, porque el concepto era: Dios iba y peleaba con ellos. Y en estos primeros 8 versículos del capítulo 40, Isaías, el profeta, está tratando de recordarle al pueblo que Dios seguía con ellos. Dios no los había abandonado. Quienes habían abandonado era el pueblo a Dios. No sé si en algo se parece lo que el mundo está viviendo hoy día en cada uno de nuestros países, incluyendo el nuestro, donde estamos viviendo una experiencia de pandemia que nos mantiene a todos encerrados. Y hay muchos que estamos confiados en que Dios tiene su mano puesta y en control. Otros todavía no quieren reconocer esa realidad. Pero estas cosas ocurren, querramos aceptarla o no. Pensemos algunos teológicamente que es correcto o no. Dios a veces tiene que utilizar los medios que tenga a su mano, los medios humanos, quiero decir, para que nosotros pensemos en Él, para que volvamos hacia Él. Aquí en Isaías 40, Dios tuvo que utilizar un pueblo pagano que los sacara de su ciudad y su país y los llevara lejos para que comenzaran a mirar de nuevo
y a pensar en Dios. A nosotros yo creo que Dios nos mantiene en medio de esta situación para que el país, para que el mundo, para que la gente, para que la humanidad comience a pensar en Él nuevamente. Así que las crisis, como hemos mencionado, no son necesariamente negativas. A veces son necesarias para que el pueblo reconozca en dónde está fallando y corrija esa conducta y se vuelva al Señor. Así que todo esto se menciona antes de mencionar al águila. Y es muy común, ¿verdad? En estos pueblos, como hemos dicho, es muy común esos horizontes y se les recuerda cómo Dios suple fuerzas al abatido y al cansado. Fíjense que Isaías, antes de tomar el ejemplo del águila, dice que Dios es quien da fuerzas al que está cansado. O sea, es Dios. Y solamente Dios quien nos da las herramientas, las fuerzas, la inteligencia y sobre todo la sabiduría que tanto discutimos anteriormente para nosotros poder vivir plenamente la vida que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, vivamos. Y entra entonces el pasaje de Isaías a hablar de las águilas. Y un estudio que se hizo sobre las águilas reveló que éstas le sacan provecho a la tempestad. ¿Por qué? Mirando y observando, se dieron cuenta de que las águilas, en vez de huir de la tempestad, simplemente cuando se acercan los fuertes vientos, ellas esperan que se acerque, tranquila. Se le puede ver tranquila en lo alto de una montaña, donde por lo regular tiene sus nidos, y allí tranquila esperan. Cuando la tormenta entonces se hace más fuerte, ella extiende sus alas y se deja llevar por el viento, y el viento la eleva y la eleva. Es algo bien interesante. Las vistas que hoy nosotros estamos utilizando como parte del escenario para llevar a ustedes esta lección, las tomamos en el mirador Cerro Pico en Coamo. Y allí, estando allí, yo pude ver, y igual mi esposa Sandra, como dos guaraguaos, que casi no se ven, pero allí los vimos, hacían exactamente eso. Estaba soplando un viento bastante fuertecito, y yo tratamos de, pero no fue tan fácil poder filmarlos, como hacían precisamente eso. Extendían sus alas y no las movían, y jugaban con el viento, y cambiaban de dirección. Fue un espectáculo que fue realmente del Señor. Poder ver cómo lo que la lección de hoy nos enseña a través del águila, poder vivirlo a través de un ave nuestra, de un guaraguao, que sería el águila puertorriqueña, si podemos decirlo de esa manera, y verlo cómo lo hacía de la misma manera que lo describe los que han estudiado las águilas, en ese comportamiento de enfrentar la tempestad y cómo se eleva y se eleva. Y es interesante porque abre sus alas, no las agita, simplemente deja que los fuertes vientos la eleven. La elevan, y la elevan tanto que la elevan aún sobre la distancia que en tiempos de bonanza jamás podrían alcanzar. De hecho, en la introducción que nuestra hermana Sandra habló, se menciona precisamente que las águilas, solamente aleteando, no podrían llegar a la altura que logran alcanzar cuando enfrentan una tormenta. O sea, fíjense lo interesante. Se elevan mucho más, van mucho más arriba cuando hay una tempestad. O sea, lo que implica para cada uno de nosotros es que quienes huyen de la tormenta, cuando ven venir esos vientos fuertes, en lugar de elevarse, huyen de ella, no son elevados.
No adquieren más experiencia, es lo que quiere decir el pasaje. Cuando usted, en vez de enfrentar la tormenta, huye de ella y trata de no involucrarse en la solución, lo que hace es que está perdiendo una gran oportunidad. Porque el águila, cuando se eleva, cuando la tempestad coloca el águila en alturas que, como mencionamos, no habría podido alcanzar cuando agitando sus alas o en tiempos de bonanza, esto le facilita llegar a una altura y amplía su visión. Fíjense qué interesante. La tempestad le ayuda a ampliar su visión del mundo. Al estar más alto, alcanza a ver más. Por lo tanto, puede mirar mucho más y puede ver mucho más de lo que pudo haber visto antes. Lo que implica para nosotros es que adquirimos más conocimiento, más experiencia, nos ligamos más a Dios, y en ese conocimiento y en ese acercamiento a nuestro Señor logramos una vida espiritual de altura. Alzamos nuestro corazón y nuestra alma se llena porque podemos mirar cómo Dios se crece en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades. Igual que el águila se eleva sobre las alturas ante la tempestad y los vientos la llevan y alcanza esas alturas que le permiten ver cosas que antes no vio. Los problemas, las dificultades, las tempestades de nuestra vida nos permiten alcanzar una relación con Dios que antes no teníamos. Eso es lo que provoca la tempestad en nuestra vida. Eso es lo que hace los problemas en nuestra vida. Eso es lo que la pandemia ha hecho con nuestras vidas, si hemos sabido aprovecharla. Cuando pasa la tormenta, el águila tiene una visión ampliada. Cuando pasa la tormenta de la vida, cuando pasa el problema, cuando hemos ya superado la dificultad, hemos adquirido más experiencia y tenemos una visión mucho más amplia de la vida. Y de esa manera nos conducimos mejor para que nuestra propia vida en el futuro pueda ser una productiva y al mismo tiempo poder ayudar a otros que pasando por el mismo problema se sienten sin fuerzas, y nosotros podemos apoyarles, ayudarles en medio de sus propias calamidades, porque tuvimos la nuestra y la superamos. Bendito sea el nombre del Señor por esas experiencias, por esas tormentas, por esos problemas. El águila, al no tener que usar sus alas para elevarse en la tormenta, hemos dicho, alcanza la altura en descanso. Fíjense ustedes lo maravilloso. Alcanza alturas nunca antes alcanzadas, descansando. ¡Wow! ¿Qué implica para nosotros? Quien espera en medio de la tormenta en el Señor, quien espera y descansa en el Señor, dice el pasaje, corre sin cansarse y camina sin fatigarse. Alabado sea el nombre del Señor. Igual que el águila abre sus alas, descansa y se eleva a alturas increíbles, los que descansamos en el Señor, igualmente dice la Escritura, podemos correr y no nos cansaremos, podemos caminar y no nos fatigaremos, porque Dios nos mantiene en descanso, porque Dios está con nosotros. Recuerden la imagen de los países en la antigüedad
de los ejércitos, que su Dios peleaba con ellos. Nuestro Dios pelea con nosotros, pelea por nosotros. Por lo tanto, por eso es que Isaías dice que podemos correr sin cansarnos y caminar sin fatigarnos, porque el viento de la tempestad nos mantiene en descanso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Qué imagen tan maravillosa y tan extraordinaria. El mensaje profético nos proyecta con la imagen del águila a esas otras experiencias, a esos tiempos en que vamos a tener paz. Aún en medio de la situación que estamos viviendo hoy, que sabemos que no es fácil y no ha sido fácil para muchos, en medio de las situaciones que nuestro país ha vivido desde el 2017 para acá, huracanes, terremotos, pandemia. Y si mencionáramos en medio de los huracanes, terremotos y pandemia, los huracanes, terremotos y pandemias personales de cada una de nuestras familias, no acabaríamos. Porque en medio de estas dificultades, en medio de estos problemas, también hemos tenido, en medio de ellas, otras tormentas cada uno de nosotros. Yo podría mencionar, en el caso de nuestras familias, la pérdida de mi mamá, la pérdida del papá de Sandra, de mi suegro, enfermedad mía personal de hospitalización y operaciones de emergencia en el caso de mi esposa Sandra. En medio de estas tempestades, hermano, en medio del huracán María, yo estuve hospitalizado. En medio del huracán María y con todas las dificultades, mi suegro murió. Mi suegro ya se había llevado a su lugar de descanso final cuando mi esposa hubo que operarla de emergencia. Y si sigo mencionando los testimonios de otras personas, no acabaríamos esta lección. Como aún en medio de tormentas generalizadas, también hemos tenido tormentas personales en medio de tormentas en medio de tormentas. ¿Y qué hemos sacado de cada una de ellas? Que a pesar de eso, hemos podido abrir las alas y el viento nos ha elevado a alturas que antes no imaginábamos que podíamos llegar. Ejemplo es esto mismo que estamos haciendo para todos ustedes. Si no hubiese sido por esta tormenta, a lo mejor este proyecto que hoy hacemos no lo hubiésemos hecho. Pero Dios, en medio de esta tormenta, nos ha permitido tener este espacio para poder compartir la palabra del Señor con muchos hermanos. Y eso es una bendición de parte de Dios en medio de una calamidad. Así que tenemos que mirar todas las cosas de esa manera. El águila, paradójicamente, sin cansarse, desarrolla más velocidad. El águila puede desarrollar una velocidad normalmente de hasta 50 millas por hora en caída cuando va a cazar, que se tira en picada. Pero en la tormenta desarrolla una velocidad cerca a las 80 millas por hora. En medio de la tormenta se hace más rápida, mucho más poderosa en medio de la tormenta. Más que atrasar la tormenta, más que atrasarla, simplemente la acelera, le da habilidades nuevas, le da más fuerza. En medio de la tempestad se hace más fuerte y más ágil. Miren ustedes por qué Isaías
utiliza el ejemplo del águila para enseñarnos en esta mañana. Finalmente, el águila, como llega en la tempestad a una altura que antes no había alcanzado, dura mucho más tiempo porque descansa. Puede resistir y resistir y resistir porque no tiene que usar sus alas. Utiliza la misma fuerza del viento para mantenerse y puede subir y bajar y vuelve y sube sin tener que utilizar sus propias fuerzas, sino que utiliza las fuerzas de la tormenta para sacarle provecho. Hermanos, lo que nos enseña cada uno de nosotros es que las tormentas de la vida nos dan la fuerza, nos dan el ánimo, nos dan la condición necesaria para superarlas. O sea, la tormenta nos da las habilidades, la fuerza y la resistencia para superar la propia tormenta. Eso es lo que nos enseña el pasaje en el día de hoy. Esta tempestad que estamos viviendo nos va a dar un descanso más prolongado. Miren, ese aparente descanso que tuvieron, ¿verdad?, que tuvimos antes de llegar, no se puede comparar con el descanso que en medio de la tormenta Dios nos da. Solo confiando en Dios, echando unas raíces profundas, unos cimientos profundos en nuestra relación con Dios, pueden lograr que esos resultados de los que hemos estado hablando para enfrentar tempestades. Vamos a afianzarnos en Dios. Vamos a profundizar en el Señor. Vamos a permitir que estas situaciones nos enseñen, nos eduquen y nos hagan más fuertes. Y como el águila, extienda sus alas, elévese, amplíe su visión y venza, porque es Dios mismo quien está peleando con usted. Maravillosa palabra del Señor, maravillosa esta lección que Dios nos ha permitido discutir en esta mañana. Y espero en el Señor que usted pueda seguir dándole estudio a la misma y compártala, como dice nuestra hermana Sandra, compártala, discútala con otros y de esa manera usted va a bendecir a muchas más vidas. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde rica y abundantemente. Hermano, qué dichosos somos de tener esta palabra que nos da tanto ánimo, entusiasmo, nos da nuevas fuerzas. Todos debemos sentirnos bien agradecidos del Señor por esta lección. Había un pueblo que necesitaba estas palabras y en este momento somos nosotros quienes necesitábamos de estas palabras también. Vamos a resumirla y el primer punto nos dice que la lección nos deja ver claramente cómo pensaba de Dios y cómo se proyectaba derrotado un pueblo en medio de su crisis de cautiverio. En ella se resaltó el modelo positivo de los que, como Ezequiel, mantuvieron su fe encendida. Amado, te puedes sentir así, que tu fe se encendió, que tu vida completa, ese modelo tan positivo llegó para quedarse en tu corazón. Ese modelo de Ezequiel debe estar en nuestras mentes y llevarlo sobre todo al vecino, al amigo y a todas las personas que nos rodean. No te quedes con esta lección, compártela. Finalmente, la parte de resumen nos dice: lo más que se resaltó fue la ilustración del águila, cuyo empleo en el texto final motivaba al cautivo a ver y obtener los resultados positivos de la tempestad que enfrentaba. Se mencionaron 6 logros que obtiene el águila cuando se enfrenta a la tormenta.
Esos 6 logros reflejan el título de la lección: una renovación y restauración, que se da en los creyentes cuando procesan bien las crisis con su fe en Dios. Hermanos, ¿qué más podemos decirles? Esperamos que les haya encantado. Estamos haciendo lo posible por tener unos background bien bonitos que nos puedan inspirar también. Queremos que esa lección sea de provecho para su alma sobre todo. Y terminamos con la oración final. Padre nuestro, he notado cómo tú hasta mencionándonos las aves del cielo y los lirios del campo, nos estimulas en el consuelo. Mantén siempre encendida en mí la llama de la fe, para que en medio de las tempestades de la vida, yo me eleve sobre ellas. Gracias te doy, Señor, porque me permitiste disfrutar mi bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sigan cuidándose, hermanos, los queremos mucho y hasta la próxima, si así Dios lo permite.